Hola queridos hermanos, les saludo en el amor de Cristo, contento de nuevamente estar en sus hogares compartiendo este tiempo de estudio bíblico, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Esta carta a los Efesios, carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que necesitaba ser fortalecida, que necesitaba acrecentar con solidez su decisión por Cristo. De la misma manera hoy nosotros, en medio de todo lo que estamos viviendo, necesitamos ser afianzados, ser fortalecidos en unidad, en amor hacia Cristo, pero también hacia nuestros hermanos. Quiero compartir con ustedes al iniciar el estudio el día de hoy, Efesios 4, versículo 13. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Nuestra meta en esta vida, llegar a la plenitud de la edad de Cristo, a un varón perfecto, conforme a su voluntad, conforme a su designio para nuestra vida. Oramos. Padre nuestro, gracias damos por este tiempo de estudio, de meditación. Permite que su mano de amor nos sea guiando, nos sea tomando, Señor, para comprender su palabra, para abrir nuestros sentidos, nuestro corazón y nuestra obediencia sea aplicada, Señor, a lo que usted nos entrega en esta hora. Bendiga nuestras vidas a través de su palabra, a través de la comunión virtual que hoy tenemos que mantener, pero también, Señor, rogamos para que usted nos fortalezca junto a nuestras familias en este tiempo quizás de preocupación, de dificultad, rogando por aquellos hermanos que necesitan, Señor, fortaleza espiritual para enfrentar todo esto que estamos viviendo. Rogamos su compañía y dirección en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Cuando pensamos en la carta a los Efesios, pensamos en un deseo de crecimiento, de conocimiento de la voluntad del Señor, en una iglesia que necesitaba ser fortalecida. Cuando inicia la carta, el apóstol Pablo la inicia con varios conceptos que buscan mostrar que en ellos como hombres no había nada, sino que todo fue dado por Dios, que Dios es soberano, que Dios manifiesta su voluntad en la vida de sus hijos. Pero empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una carta dirigida, como hemos dicho en las ocasiones anteriores, a la iglesia. Por lo tanto, el llamado de esta carta es a la iglesia. ¿A qué? A que puedan considerar la elección de Dios de sus vidas, que podamos ver que nosotros no teníamos por dónde llegar al conocimiento del Evangelio, sino es por la soberana voluntad de Dios, que nos eligió antes de la fundación del mundo para acceder a su gracia redentora, a la gracia de salvación. Por eso dice en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, porque no hay en nosotros alguna capacidad, sino es un don, un regalo de Dios, no por obras, no por acciones que nosotros pudiésemos hacer, sino solamente por la gracia de Dios, para que nadie se vaya a gloriar, y toda la gloria y toda la alabanza sea a nuestro Hacedor. Estamos en el capítulo 4, ya trabajando en este tiempo de estudio. Hoy vamos a tratar de comentar este llamado a trabajar unidos en la edificación del cuerpo de Cristo. La importancia de ser un aporte a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y todos aportamos para la edificación de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En un cuerpo existe unidad, orden y coordinación. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, unidos y bien concertados entre sí, funcionan con los dones recibidos del Señor en la edificación o para la edificación de la iglesia. No podemos correr con colores propios, diciéndolo de una forma muy coloquial, ¿cierto? Porque muchos creen que sus virtudes, sus capacidades son mayores que las de otros. Ese es un error que hay que corregir. Aquí cada uno aporta lo justo y necesario, lo que Dios ha determinado para el beneficio de la unidad y del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para que la iglesia crezca, se fortalezca, esté unida y todos aportamos para ello. ¿De qué manera? En esta porción de Hechos 4, ¿cierto? Del 12 en adelante, o del 10 quizás podríamos tomar inclusive, podemos ver
cómo el Señor ha ido dando a la iglesia estos dones o estas cualidades o estas capacidades para edificación. Tenemos que considerar que los dones dados por Cristo a la iglesia están reflejados en Efesios 4, 7 al 11, ¿ya? Donde se nos dice que el Señor ha puesto a algunos con algunas capacidades especiales. El versículo 11 dice, y el mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. La estrategia de Dios para la edificación de la iglesia en el versículo 12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, lo anterior ha sido dado para que la iglesia pueda desarrollarse. Ha dado metas y objetivos en la edificación de la congregación. ¿Ya? ¿Cuáles son? Del 13 al 15. Llegar a la plenitud o llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Que ya no seamos niños fluctuantes, ¿ya? Que debemos seguir la verdad, creciendo en todas las cosas según Cristo. Y el funcionamiento de la iglesia como un solo cuerpo, versículos 15 al 16, ¿ya? Que lo vamos a comentar. Cada miembro del cuerpo recibe dones. Efesios 4:7. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ya? Cada miembro es importante y tiene una función en el cuerpo. Lo hemos comentado en las predicaciones de día domingo, donde hemos estado predicando sobre la carta a los romanos, y ahí se nos dice que cada uno es parte de este cuerpo, específicamente en Romanos 12, y donde cada uno debe aportar para el desarrollo de la iglesia. Y vuelvo a repetir, cada miembro es importante y tiene una función en este cuerpo. ¿Qué nos dice primero los Corintios 12, 18 al 22? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y si todos somos necesarios, todos somos alguien importante dentro de este cuerpo. Lo que nos dice el pasaje en realidad de Corintios es que todos podemos aportar. Cada miembro recibe el don o la gracia para el desempeño de su función. Cada uno, recordemos la parábola de los talentos, a uno dio 5, a otros 2 y a otro 1. Y Dios no quiere que lo enterremos como ese uno, sino que lo multipliquemos, que lo desarrollemos. Esas son las obras de gracia que el Señor nos permite realizar. No para alcanzar salvación, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Como decía anteriormente, todos somos un aporte para la iglesia. Todos podemos aportar de una u otra forma. Lo interesante es que valoremos lo que aporta uno y lo que aporta otro. No creer que lo mío es más que lo de mi hermano. Por eso dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, porque se complementa este cuerpo. Este cuerpo se complementa los unos con los otros, y si falta uno, se duele el cuerpo. Cada miembro tiene un ministerio, ¿ya? Es un obrero, un ministro. En el versículo 12 dice, para la obra del ministerio. La palabra ministerio aquí es diaconía y significa servicio. De acuerdo a la enseñanza general del Nuevo Testamento, cada miembro es un ministro. Efesios 4:12 lo dice. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Todos aportamos para la edificación del cuerpo de Cristo. De una u otra forma, Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre y jamás. Amén. ¿Ya? Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha dado una cualidad especial. En la iglesia de Cristo no existen dos clases de miembros. Refiriéndome a que hay uno de primera categoría y otro de segunda categoría. No existe eso. Cada creyente es un siervo de Dios, un obrero, un ministro, un sacerdote. Somos sacerdotes de nuestros hogares. Claro, en el templo tenemos al pastor, los ancianos, los diáconos,
coordinación de estos equipos de trabajo, pero son para un orden. Pero todos aportamos a esta edificación, a este cuerpo. No solo el pastor aporta, no solo el anciano aporta, cada uno debe aportar. Y hay momentos para cada uno de esos. Por eso 1 de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier cosa, somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos gente santa, pueblo adquirido, para que anunciemos la virtud de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No es para otra cosa, no es para vanagloria, para orgullo. Es para dar a conocer las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar estas virtudes de Jesús, para anunciar el amor de Cristo, su sacrificio en la cruz, la necesidad de salvar a aquellos que han sido escogidos en la eternidad. Cada uno de nosotros aporta para aquello. Los principales dones ministeriales, algo que podemos considerar: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, que son los maestros. Efesios 4:11 dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Los apóstoles, los profetas, tenemos que están ahí en los evangelios, en el desarrollo del libro de los Hechos, pero manifiestamente son dones que dio Dios para el inicio de la iglesia. ¿Ya? Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí es donde tenemos que nosotros considerar a Jesús. Él es la base. Lo que predicaban los apóstoles o los profetas o los evangelistas del primer siglo, los pastores y maestros, solamente predicaban a Cristo. Muchas veces nosotros nos identificamos con personas, a eso quiero apuntar. Nos identificamos con personas, pero cuidado, porque nuestra primera identificación es Cristo. Cristo es la principal piedra del ángulo, donde se basa, donde se sostiene toda la iglesia. Nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener siempre a Cristo como lo primero. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros debemos edificarnos sobre lo mismo que se edificaron estos apóstoles y profetas. Jesucristo. No hay otro fundamento. Hechos 21:8 dice, y otro día, partidos Pablo y los que con él estaban, vinimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Aquí mencionamos a Felipe, el cual predicó al eunuco, ¿cierto? Etíope. Pero quiero mencionar a este Felipe, el que era evangelista. Él predicaba. En realidad, evangelista es el que predica el evangelio. ¿Ya? Todos predicamos el evangelio, todos podemos ser evangelistas. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Aquí hay un llamado especial quizás a los pastores, a los encargados de obra, a los ancianos gobernantes, que tenemos que tener cuidado del rebaño de Cristo, la iglesia. Debemos ser ejemplo, debemos cuidar de ella con amor, no por vanagloria, sino como dechados de la grey, dice Pedro, ¿cierto? ¿Cuánta necesidad hay de amar la obra de Dios? Pero no solamente, y voy a insistir, en los líderes. Estos son los principales dones ministeriales que ha dado o se dieron en la iglesia y que hoy mantenemos a los pastores nosotros. ¿Ya? ¿Cómo nosotros nos dedicamos a servir al Señor? El Señor le ha llamado para un oficio dentro de su pueblo. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está cumpliendo? La estrategia de Dios para la edificación de la iglesia, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo señala que la tarea conjunta de estas 4 actividades es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero, ¿cuál es el propósito de esta edificación? Algo que venimos diciendo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amamos a nuestro prójimo, nos preocupamos por ellos, quizá podemos decir, pero ¿estamos unidos en la fe? ¿Cómo está nuestra unidad espiritual con el hermano? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estamos tan unidos en Cristo que vamos a ser perfectos.
Dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Cuando Cristo cumplió su edad de 33 años, estaba pleno, predicando, enseñando y entregó su vida en ese momento porque ahí ya había alcanzado su plenitud. No que los 33 años sea el tope, no. La madurez espiritual que tenía en ese momento. Ya, bueno, sabemos que es el Hijo de Dios, pero el llamado es a que nosotros alcancemos ese nivel espiritual, madurez espiritual, donde nada nos pueda apartar del amor de Dios, donde nada nos pueda crear un conflicto con nuestros hermanos, sino por el contrario, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amemos a aquel que necesita de la salvación como a nosotros mismos, prediquemos a toda criatura, no haciendo diferencia unos con otros, sino que siempre tengamos preocupación por el más necesitado espiritual. Efesios 4:15 lo dice, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo. El propósito de la edificación. Ahora, el propósito de la unidad de la iglesia y la edificación de los creyentes. Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo, y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. El propósito de la unidad, que no seamos como los que no conocen a Dios, agradándose a sí mismos. En la unidad de la iglesia vamos a preocupar que el otro esté bien. No vamos a buscar nuestro beneficio propio, vamos a buscar que el otro, el hermano, esté bien, sea parte, integrar, donde nadie quede fuera. También que amemos a nuestro prójimo sinceramente, preocupándonos por ellos. La sinceridad del amor promueve esta unidad. El propósito de la unidad de la iglesia es que como un cuerpo alabemos a Dios, sirvamos a Dios, no separadamente. Por eso el Señor nos congregó en una iglesia. Pero también para la edificación. Si estamos unidos, podremos edificarnos. Si no estamos unidos, no podremos edificarnos. La unidad permite que estemos juntos. Por eso lo digo. Entonces, la unidad habla que están todos. Y si sale alguien ahí, se quiere esta unidad. ¿Ya? Entonces necesitamos que aquellos más débiles se fortalezcan en medio de esta unidad. Lamentablemente, tenemos o sentimos que hay hermanos que no buscan esa unidad. Se apartan, se alejan. De acuerdo a lo que están viviendo, a lo que están sintiendo. Pero eso no es espiritual. Y por eso el llamado es a ser espirituales. La edificación nos hace espirituales, que por medio de la palabra de Dios nos alimentemos y fortalezcamos espiritualmente. Si nosotros leemos la Biblia, la estudiamos, la escudriñamos, podremos edificar a otros y nos fortalecemos espiritualmente. Todos podemos apoyarnos en la edificación espiritual para ser santos y sin mancha delante del Señor. Todos aportamos, ¿ya? Y cuidado con creer que cada uno tiene una verdad particular. Dios solamente es perfecto, Él nos guía, Él nuestra cabeza, en nuestra dirección. Debemos rendirnos a Él y hacer su voluntad. Amar a nuestro prójimo en humildad, en sencillez, para que también Dios obre a través de nuestro amor. Conociendo la palabra de Dios y su voluntad, podremos ser fieles a Él. No nos separaremos del amor de Cristo. Qué lamentable es cuando, estando quizás o teniendo las posibilidades de estar unidos, edificándonos, nos apartamos. Y al apartarnos, estamos separándonos también del amor de Cristo. Efesios 4:20 al 32 nos muestra también algunas cosas en relación a esto. 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué no hemos aprendido así de Cristo? Que debemos promover la unidad. Puse yo aquí el título, la unidad y edificación conforme al ejemplo de Cristo. ¿Qué hemos aprendido de Cristo nosotros en nuestro tiempo en la iglesia? En la pregunta a responder. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? No del pastor tanto, del hermano tanto, no, de Cristo. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? ¿Cuál es el ejemplo que Cristo me dejó y al cual yo debo imitar? Debemos llevar vidas nuevas.
La obra del Espíritu Santo transforma nuestras vidas y por lo tanto debe haber en nosotros algún cambio, según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no se practica la unidad? ¿Por qué no nos podemos edificar? Porque estamos dejando aflorar el viejo hombre viciado con sus pecados en nosotros, que crean divisiones, que crean conflictos. Y mientras ese viejo hombre esté en nosotros, vamos a fallar. Por eso Pablo escribe en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Esa frase que separaron en un versículo aparte, ¿cierto? Cuando se hizo la división de la escritura, dice, ni deis lugar al diablo. No dejemos oportunidad a Satanás que entre en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro ser, porque eso va a crear conflicto, va a crear unidad, desunión. Como dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Cuán importante es no dar espacio. ¿Cuándo damos espacio al diablo? Cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que estar unidos. Por eso tenemos que estar edificándonos. Unidos en Cristo. Como leí recién Efesios 4:30-32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Queridos hermanos, Dios está morando en nosotros, pero nosotros estamos fallando. Tenemos que recapacitar, tenemos que enmendar nuestro camino para ser igual a Cristo. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Saquemos todo lo malo que hay en nosotros. Amargura, enojo, ira, voces que de repente escuchamos, esta maledicencia, malicia, de repente hasta pensamos mal. Antes sed los unos con los otros, dejando el viejo hombre, dejando atrás todos estos pecados, seamos los unos con los otros benignos, buenos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios nos perdonó en Cristo. Querida iglesia, el Señor nos llama a estar unidos, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, aportando a la unidad y al crecimiento, a la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos parte importante. De una u otra forma podemos entregar desarrollo, fortaleza al hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos imitando a Cristo? El llamado hoy es a ser fieles, a pesar de todo lo que estemos viviendo. No desmayar. Que nuestra fe sea aumentada en Cristo y que cada día seamos fieles al Señor en todo lo que hacemos. Que el Señor nos bendiga y nos permita hacer un aporte a la unidad y a la edificación de esta iglesia del cuerpo de Cristo. Oramos. Padre nuestro, gracias por su palabra. Gracias por el tiempo que nos da para meditar en ella. Quizás, Señor, podríamos profundizar mucho más, pero sabemos que es la obra de su Santo Espíritu en nosotros, hace maravillas. Rogamos, Señor, que usted nos permita recapacitar, nos permita entender el plan que usted tiene para nosotros, que es ser fieles, que es promover la unidad, que es edificarnos en amor. Sea usted guiando a su pueblo para no desmayar en medio de lo que estamos viviendo, en medio de la adversidad, sino que seamos fortalecidos por ese Santo Espíritu que ha depositado en nuestro ser, con el cual hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Oh Dios eterno, ayúdenos y denos de su gracia. Lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente y les acompañe.